Cordial saludo, estudiantes. Bienvenido al curso de pruebas saber en matemáticas. Estamos en la clase número 6 y ahora hablaremos del teorema de Pitágoras. Les habla su profesor José Ángel Mendinueta Alfaro. Muchas gracias por estar aquí. El teorema de Pitágoras es un teorema tan antiguo y muy famoso, ¿no?, para los matemáticos, historia. Y este teorema se aplica en los triángulos rectángulos y establece que la medida de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de la medida de sus catetos. Teniendo esta fórmula que tenemos acá, c cuadrado igual a b cuadrado más al cuadrado. O sea, donde c es la hipotenusa, b y a son los catetos. De esta fórmula derivamos lo siguiente, ¿no? Porque aquí para obtener la medida de c, por ejemplo, aplicamos la raíz cuadrada y por eso nos queda raíz cuadrada de b cuadrado más a cuadrado. Y si queremos hallar la longitud del cateto a o del cateto b, es extraer esa raíz cuadrada a la diferencia al cuadrado de la hipotenusa con el otro cateto. Tenemos un ejemplo acá por aquí. Mire, aquí mide 6 y acá mide 8, ¿no? Vamos a suponer que son 6 centímetros y 8 centímetros. Entonces, ¿cuánto mide la longitud de la hipotenusa? Aplicamos el teorema de Pitágoras, ¿no? Pitágoras, que establece que la hipotenusa al cuadrado, en este caso c, es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. En este caso sería 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, el cual da 36 y 64. Recuerden, 6 por 6, 36, 8 por 8, 64. Hacemos la suma, 36 más 64, que nos da 100. La raíz cuadrada de 100, que es 10. O sea que la longitud de esta medida, que es la hipotenusa, viene siendo 10, ¿no? Como dijimos, 10 centímetros. Como establecimos que 6 y 8 están medidos en centímetros. Recuerden que siempre en triángulo rectángulo esta longitud va a ser más larga que estas dos, ¿no? Que el cateto y que los dos catetos. Pero recuerden también que por desigualdad triangular, que la suma de estos dos lados tiene que ser mayor al tercer lado. Entonces fíjense que aquí cositas que uno recuerda nuevamente. Claro, 6 más 8 es 14. Y es obvio porque esta figura es un triángulo. Y en todo triángulo se cumple ese teorema de la desigualdad triangular. Entonces miremos otro ejemplo de prueba a saber. Usted pause el video, resuélvalo y después pause y mira si concordamos en la respuesta. Entonces tenemos acá, dice, Andrea construyó una cometa con 4 triángulos de papel que cortó en dos rectángulos con la medida que se señala en los dibujos. La cometa armada tiene la siguiente forma. Aquí está la cometa. Y dice la distancia K y S es, o sea, están hablando de esta distancia, ¿no?, desde aquí hasta acá. Bueno, sabemos entonces que que es el lado, este triángulo que está aquí, que salió de acá, esta figura, ¿verdad? Y sabemos que este lado mide 40, o sea, que la distancia de K hasta este punto sería 40. Pero el triángulo pequeño nos dan esta medida que es 25, que corresponde a la hipotenusa, y este es 15, que corresponde a otro cateto. O sea que esta medida de este punto a este punto nos la dieron. Pero tenemos entonces en este triángulo que hallar, pongamos aquí un ejemplo X, ¿no? Entonces fíjense, tenemos esta longitud que mide 40 y tenemos que hallar esta longitud para sumarlo con 40 y mirar cuánto mide desde acá hasta S. Entonces, como vamos a hallar un cateto, lo acabamos de plantear, para hallar un cateto, en este caso X, sería la raíz cuadrada de la diferencia de la hipotenusa, en este caso 25, bueno, ya sabemos que las medidas son en centímetros, menos 15. Como son en centímetros, vamos a colocarlo así, después al final colocamos las unidades al cuadrado, ¿verdad? Bueno, entonces X igual, fíjense, 25 al cuadrado, ¿cuánto es? 625. Y 15 al cuadrado sería 225. Esa diferencia nos da 400 y la raíz cuadrada de 400 es 20. O sea que esta unidad que está aquí mide 20 centímetros. Ahora usted dirá, bueno, profe, pero tenemos 2 minutos para resolver la pregunta. Mire, se aplicó Pitágoras, se elevaron números al cuadrado, se extrajo raíz cuadrada y son 2 minutos. Pero entonces hagamos el siguiente análisis, muchachos. De aquí a acá ya sabemos que es la distancia que nos están buscando. O sea que aquí mide 40 centímetros, ¿cierto? Ahora, utilicemos la lógica, utilicémoslo como el IFE quiere que lo hubiéramos resuelto. Esto lo resolví de manera ortodoxa, ¿no? Ya, este dice 40, este 20, 40 más 20, 60. Correcto.
Ahora, vamos a resolverlo como el IFES, piensa que es la manera de pronto más económica en tiempo de resolver la pregunta. Y es a través del análisis. Por eso yo les invito a ustedes jóvenes a estar alerta siempre. O sea, el procedimiento es bueno porque lo lleva uno a la respuesta inmediata, ¿sí? Pero el procedimiento demanda más tiempo. Entonces, yo lo invito a ustedes a que haga análisis, a que haga esta reflexión que yo voy a hacer aquí, por ejemplo. Como yo sé que esta distancia de aquí a acá mide 40, ¿sí? Entonces, me están pidiendo la distancia de KS, pues no puede ser la A. Porque si yo digo que es la A, ¿sí? En caso de que yo diga que es la A, entonces estoy asumiendo que aquí la distancia es 0. Entonces, fíjense que nada más con ese análisis ya elimino esto. Ahora, como esta distancia es 40, aquí la B dice 15, 55, o sea que este lado que está aquí bien puede medir 15, ¿verdad? Bueno, entonces usted dice, bueno, esa puede ser. La 60, ¿no? Si te dice que tiene 40, te mide 20. Bueno, puede ser. 75, o sea que este mide 40 y este va a medir 35. Bueno, esto no puede medir 35 por una obvia razón, porque este cateto no puede ser mayor que la longitud de la hipotenusa, o sea, no puede ser mayor que 25, por lo tanto, la respuesta D se descarta. Bueno, en este caso, como hay dos preguntas, mire, parecidas, 60 y 25, porque aquí no se aclara, en este triángulo no se aclara que estas dos medidas son iguales. Aunque en el dibujo se ve que esta longitud de aquí a acá es más larga que esta longitud de aquí a acá, ¿sí? Y como se ve en el dibujo, uno puede decir, bueno, entonces tiene que ser 20, ¿no? Pero cuando las respuestas son cerca, como en este caso 55 y 60, que son cerca de la respuesta, lo mejor es aplicar el teorema de Pitágoras. Es decir, bueno, 15 y 20, así como lo hicimos anteriormente, 25 al cuadrado menos 15 al cuadrado, quedaba 400 y le sacamos raíz cuadrada, quedaba 20. Bueno, entonces usted analiza, descarta opciones y escoge en este caso, pues, en este ejercicio, entonces es necesario calcular el teorema de Pitágoras para poder llegar a una respuesta más certera. Aunque en el dibujo, vuelvo y digo, en el dibujo se nota que esta distancia de este cateto es mayor a esta distancia de este cateto. Entonces, en ese caso tendríamos que marcar, sin necesidad de aplicar Pitágoras, tendríamos que marcar la respuesta C, porque asumo que esto mide 20, ¿no? Porque si estos dos son iguales, entonces tendría que medir 15, pero según el dibujo, estas dos longitudes no son iguales. Entonces, ahí están las alternativas de solución. Usted puede optar por el análisis o puede optar por la solución del problema. Ahora bien, analicemos el siguiente ejercicio. Pausa el video, lo lee, lo resuelve y después miramos si concordamos con la respuesta. Acá dice lo siguiente: la línea punteada en la figura muestra un corte realizado en un triángulo. Estamos hablando de esta línea, ¿no? El corte es paralelo a la base, o sea, este es paralelo a la base, quiere decir que ellas se tienden, no se cortan. Y corta la mitad de la altura perpendicular a la base. O sea que este punto aquí es la mitad de la altura. Y es perpendicular, ¿por qué? Porque forma un ángulo de 90 grados. Después dice, para realizar el corte se determinó la altura del triángulo usando la fórmula seno de 45 igual a altura sobre 120. Aunque en este ejercicio, pues directamente no aplicamos el teorema de Pitágoras, pero sí vamos a recordar algo de razones trigonométricas. Más cuando en las últimas pruebas he notado que este tipo de preguntas no han salido, pero no quiere decir que estos conocimientos no sean evaluables. Entonces, aquí nos están diciendo que seno de 45 es igual a cateto opuesto, que es h, sobre la hipotenusa esta, que es 120. Luego se dividió h entre 2. Realizando este procedimiento y teniendo en cuenta que seno de 45 es igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2, aproximado 0,71, la distancia a la que se cortó la altura del triángulo fue aproximadamente. Bueno, y aquí tenemos una información, ¿no? Tenemos que seno de 45 es igual a la altura sobre la hipotenusa, que es 120, cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea que la altura es igual a 120 por seno de 45. Pero acá me están diciendo a mí que seno de 45 es aproximadamente 0.71, o sea, h igual. Bueno, hagamos algo, vamos a dejarlo en 0.7.
vamos a dejarlo en 0.7. Ya. Este 0.7 es un número que es fraccionario, por ejemplo, 7 sobre 10. O por ejemplo, incluso un número en porcentajes. 0.7 es como decir también, o sea, 0.7 es como decir también 7 sobre 10, 7 décimos. También es, por ejemplo, decir 70%, es otra forma de decirlo, ¿no? Entonces fíjense que este número 0,7 lo podemos escribir en forma de fraccionario, 7 décimos, o en forma porcentual, 70%. O sea que sería el 70% de 120, o 120 multiplicado por 7 y dividido entre 10, o simplemente 120 multiplicado por 0.7. Entonces, vamos a entenderlo como un número porcentual. O sea, 70% de 120. 70% de 120. ¿Sí? Fácilmente te multiplica nada más. Sí, facilito. 7 por 2, 84. Y cancelamos estos dos ceros. O sea que la distancia, la medida de esta altura, es aproximadamente a 84. Ahora, como se habla de la mitad, o sea, y acá lo dice, ¿no? Luego h se divide entre 2. 84 entre 2 cabe a ¿cuánto? Ya usted lo sabe, a 42. Y aquí tenemos nuestra opción correcta. Mire que el IFE le da mucha información. Usted solamente debe aplicar, mira, al final es una simple multiplicación. Usted debió haber multiplicar 120 por 0.71, pero aquí no está la pericia del estudiante, ¿ya? Porque 0.71 fácilmente también lo puedo aproximar a 0.7, ya que estos valores siempre son aproximados. Y el IFE en las últimas preguntas de solución del problema ya no está colocando respuesta tan cerca. Fíjese, 85, 60, 42 y 30. Son respuestas largas, perdón, largas no, respuestas distanciadas. No como el ejercicio que hicimos ahorita, que tuvimos que hacer un análisis geométrico, ¿ya? Porque 15 y 20, esos números sí están relativamente cerca. Y por la geometría de la figura fue que dijimos, bueno, este cateto debe ser más largo que aquel. Pero ya el IFE, en las últimas pruebas que ha venido saliendo, estas preguntas, estas opciones de respuesta, las ha alargado un poquito más. Es decir, la distancia entre ellas es larga. ¿Para qué? Para que la persona pueda usar aproximaciones, por ejemplo, como esta que estoy haciendo yo aquí. Porque imagínense que el IFE colocara de respuesta, por ejemplo, 42.1, 42.2. Imagínense, ahí sí sería complicado porque tocaría hacer los cálculos más precisos. Entonces, no tenga miedo, mi amigo, mi estudiante, a la hora de hacer aproximaciones. Claro, unas aproximaciones respetuosas, ¿no? Para que no incida tanto en el resultado. De todas maneras, pues usted puede aproximar y tener en cuenta que eso es la aproximación para que no incurra de pronto a un mal procedimiento. Analicemos ahora el siguiente ejercicio que también es de razones trigonométricas. Es bueno recordar este tipo de ejercicios por si le toca enfrentarse a uno en la prueba, ¿no? Dice, un cartabón es una plantilla que se utiliza en dibujo técnico y que tiene forma de triángulo, rectángulo, escaleno. De modo que su hipotenusa mide el doble del cateto menor de longitud. Ahí nos dan una información, esto es una información que nos dan ahí, una información utilizable, ¿no? Aquí está la imagen del cartabón, que es lo que comúnmente nosotros conocemos como escuadra. Ahora, si el cateto más largo del cartabón mide 32 centímetros, este es el cateto más largo, como se muestra en la figura, ¿cuál de las siguientes medidas corresponde al cateto menor? Ya sabemos nosotros que esta es la hipotenusa. Obviamente que el cateto menor tiene que ser esta distancia que está de aquí a acá. Llamemos X, ¿no? Esta es la hipotenusa, llamémosla H, como comúnmente se llama. Pause el video, resuelve el ejercicio y en un par de segundos miramos si concordamos con la respuesta. Bien. Hay muchas, miren que aquí le colocaron seno de 30, coseno de 30, tangente de 30, en fin. Si le colocaron toda esta información, es porque todas pueden servir para resolver el problema. Pues además porque recuerde que si este ángulo mide 60 y ya sabemos que este mide 90, entonces este tiene que medir 30. Además de que como es un triángulo rectángulo, la suma de estos dos ángulos a uno tiene que dar 90, porque son ángulos, son complementarios. Ahora, la forma más rápida y directa de hacer el ejercicio es relacionar esta medida con esta medida, ¿ya? Y el ángulo, bueno, cualquiera de estos dos ángulos, ¿no? que tenemos acá, ya sea 60 o 30.
Pero, ¿cuál es la razón trigonométrica que relaciona el cateto adyacente o el cateto opuesto o el cateto opuesto o el cateto adyacente? ¿Cuál es esa razón trigonométrica? Claro, así es, tangente. Entonces usted puede hallar tangente de 30, que sería cateto opuesto, en este caso X, sobre cateto adyacente, que es el caso 32. O puedes hacer tangente de 60, que sería cateto opuesto, en este caso 32, y cateto adyacente, en este caso X. Ahí tienes tú dos soluciones inmediatas. Podemos hacer las dos para que te des cuenta. Entonces, mira, tangente de 60 es igual a cateto opuesto, 32, sobre cateto adyacente, que es X. Aquí simplemente hago un intercambio, dado que tengo que buscar el valor de X. O sea que X igual a 32 sobre tangente de 60. X, vamos a continuar acá. Bueno, aquí X igual a 32 sobre tangente de 60, que aquí me lo están dando. Raíz cuadrada de 3. Fíjense que este es el valor de X, ¿no? O sea, el valor del cateto menor. Y aquí tenemos la respuesta correcta, ¿cierto? Ahora, vamos a suponer que alguien lo hizo con tangente de 30. Bueno, tangente de 30 es igual. Tangente de 30 es igual a cateto opuesto X sobre cateto adyacente, que es 32. Recuerden que la posición del cateto adyacente y opuesto es relativa, dependiendo del ángulo de estudio. Entonces aquí nos va a quedar X igual a 32, que multiplica tangente de 30. ¿Y a qué es igual tangente de 30? Aquí tenemos, ¿verdad? Es igual a 1/3. O sea que sería X igual a 32 perdón, 1/3 no, 1 sobre raíz cuadrada de 3. O sea que X igual 32 por 1, 32 sobre raíz cuadrada de 3. Entonces aquí tenemos dos maneras de llegar a la respuesta, ¿ya? Y le aseguro que con seno, con coseno, con cualquiera de esos elementos podemos llegar a la respuesta. Lo que pasa es que aquí nos están preguntando por la medida del cateto menor. Entonces, si tenemos un cateto menor, tenemos la hipotenusa y tenemos otro cateto mayor, tendríamos que buscar esa razón trigonométrica, en este caso tangente, que relacione esos dos catetos. Pero si nos estuvieran preguntando por la hipotenusa, usted tendría que utilizar seno o coseno, que relaciona los catetos con la hipotenusa. Bueno, de todas maneras, ahora hagamos el análisis de la respuesta. Fíjense. Hagamos el análisis de la respuesta. Por ejemplo, si hubiéramos cogido la A, esto mide, tendríamos diciendo que esto mide 16. Pero aquí hay una información, dice que la hipotenusa mide el doble. O sea que si este cateto mide 16, la hipotenusa mide 32. Y no puede ser cierto. ¿Por qué? Porque esta hipotenusa es más larga que cualquiera de estos dos catetos. Por lo tanto, esta se hubiera descartado. Ahora, si hubiéramos marcado la B, 32 raíz de 3 mide X, ¿verdad? O sea que la hipotenusa mide el doble. Sí, sí. Sería 64 raíz de 3. Pero como hay valores de la raíz cuadrada de 3, por ejemplo, un número irracional, entonces hubiera sido complicado determinar así, haciendo divisiones y eso, esta respuesta. Pero la podríamos tener ahí la podríamos tener, digamos que en vista, ¿no? La C, 27. Si esto mide 27, esto tendría que medir 54. Entonces fíjense que ahí también, al menos en los resultados, se podía pensar que podía ser. Y 64 tercios, entonces si esto mide 64 tercios, 64 raíz cuadrada de 3 sobre raíz cuadrada de 3, entonces la hipotenusa va a medir 128 sobre raíz cuadrada de 3. Entonces aquí, utilizando las respuestas, la única que podíamos descartar era la A, la opción A. La B, la C y la D tendríamos que evaluar las razones trigonométricas para conocer la respuesta. Pero miren que una razón trigonométrica sencilla o hallar tangente de 60. 32 sobre X, que es el valor del cateto que estábamos hallando, reemplazábamos y listo. O la otra, ¿no? Tangente de 30. La moraleja aquí, ¿cuál es? La moraleja aquí es responder lo que están preguntando, ¿no? Aquí estaban preguntando era por qué, por el cateto este. Si preguntaban por este cateto, había que buscar la manera de relacionar estos dos catetos con los ángulos de hace 60 o 30. O sea, si usted se pone a hallar la hipotenusa primero, ahí está perdiendo tiempo. Porque por la hipotenusa no están preguntando por la medida que corresponde al cateto menor. Muchas gracias, estudiantes. Gracias por la atención prestada. Suscríbete a mi canal para más contenido.